Para esta ocasión os proponemos un contenido muy inspirador, orientado en explorar los retos y las oportunidades de la medición de impacto. Si quieres aprender a generar impacto positivo para la sociedad a través de tu actividad profesional, esta charla es para ti. ¿Cómo medir y optimizar tu impacto? ¿Qué metodologías usar para identificar oportunidades y monitorear tus proyectos? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos durante la masterclass impartida por Impact Hub Madrid. Para los que no conocen a Impact Hub Madrid todavía, es una red que está presente en 55 países del mundo que se dedica a acelerar la transición hacia una economía más sostenible mediante la organización de eventos, talleres y programas de emprendimiento e innovación. En España, por ejemplo, Impact Hub tiene una presencia en Madrid, Donostia, Barcelona, Zaragoza y Málaga. Hoy, para impartir la masterclass, contamos con la presencia de dos personas del Impact Hub Madrid, su director, Antonio González Martín, así como a Cristina Alicia Sancho Elguezabal, Sustainability Project Manager. Entonces, muy importante, no olvidéis que podéis usar el chat para enviar todas vuestras reflexiones y dudas durante la charla y al final Cristina y Antonio tratarán de dar respuesta a todas. Así que muchísimas gracias a todos por asistir a nuestra masterclass. Esperamos que os guste y ya os dejo el escenario virtual, Cristina y Antonio. Hola, pues oye, muchísimas gracias y la verdad es que muy agradecidos por esta oportunidad de poder presentar Impact Hub y presentar sobre todo el significado del impacto, de la sostenibilidad como proceso de transformación que nuestra sociedad necesita y estamos llevando a cabo, ¿no? Un placer saludaros. Yo soy la técnico de sostenibilidad en Impact Hub Madrid y bueno, esperamos que esta masterclass que hemos preparado os guste y os sea útil. Sí, vamos a empezar compartiendo la pantalla y a partir de ahí vamos a acompañaros en este viaje, ¿no?, hacia el mundo del impacto y la sostenibilidad. Si queréis, lo que vamos a ver básicamente lo hemos dividido como en dos bloques, ¿no? Uno que tiene que ver más con definir, entender qué es la economía de impacto o qué subyace dentro de todo este concepto de impacto, de transición a la sostenibilidad y qué movimientos se han producido y dónde estamos, con alguna referencia a algún modelo específico como el de B Corp, que luego comentaremos, y una segunda parte más focalizada en el concepto de medición de impacto y con algunos casos prácticos y con algunas metodologías. Para empezar, bueno, yo creo que Nina ya nos ha presentado, somos una red internacional presente en más de 100 ciudades, en 58 países y, digamos, nuestro lema es inspirar, conectar e impulsar a personas y a proyectos que quieren tener un impacto positivo en la sociedad. En estos contextos, como ahora vamos a hablar, esto se traduce en la vocación de acelerar la transformación del tejido productivo hacia modelos sostenibles, no por capricho, sino por las necesidades de la sociedad, del planeta y del momento en el que estamos, ¿no? No sé, supongo que estáis familiarizados con la Agenda 2030, por unas pinceladas sobre ella, sabéis que es una agenda que promueve Naciones Unidas, que contiene, está articulada alrededor de 17 objetivos denominados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se desglosan en 169 metas y 232 indicadores y que cubren, digamos, los diferentes ámbitos de la actividad humana, ¿no? Desde salud, educación, pobreza, energía, trabajo, mundo marino, etcétera, ¿no? Con un último objetivo, el 17, que es el de la colaboración y el de las alianzas
porque de alguna manera, digamos, todos somos conscientes de que enfrentarnos con problemas complejos solamente se puede hacer desde la colaboración y de ahí uno de los mantras de Impact Hub y uno de los elementos que están caracterizando en estos momentos las políticas europeas o digamos, la tendencia de la necesidad de que todos los actores, de manera conjunta, trabajemos con una agenda común. Y esto es lo que la Agenda 2030 ha conseguido, ¿no? De alguna manera, la Agenda 2030 se ha convertido ya en una referencia del mundo corporativo, del mundo político, del mundo social y de alguna manera esto contribuye a tener unos lenguajes, unos objetivos, unas miradas comunes absolutamente necesarias porque de alguna manera entramos en una década que es decisiva, ¿no? Entramos en una década que Naciones Unidas lo ha denominado como la década de acción, ya vale ya compartimos una agenda común, ya compartimos una narrativa, un discurso. En estos momentos tenemos un cronómetro hacia el año 2030 que está muy condicionado por el cambio climático y por la agenda que se define dentro de la Agenda 2030, ¿no? Impact Hub nace hace unos 15 años, que coincide más o menos con la época en la que se empieza a hablar del concepto de impacto de una manera empresarial y de una manera financiera y desde un punto de vista, digamos, de acción empresarial. El concepto de impacto y de sostenibilidad van de la mano. La Agenda 2030 habla y es una agenda sobre la sostenibilidad y el concepto de impacto está, como ahora veremos, mucho más ligado a cómo lo medimos, a cómo estamos estructurando el resultado de la acción de nuestras empresas y de nuestros comportamientos, ¿no? Entramos en una década que además, después de haber vivido estos 2 años de pandemia, donde se han producido situaciones interesantes desde el punto de vista, dramáticas desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, pero también se han producido cambios radicales en las formas de trabajo y también se ha demostrado cómo el impacto en el medio ambiente que tienen determinados hábitos que tenemos interiorizados en el día a día en nuestra actividad profesional, y en nuestros hogares, ¿no? Y de ahí este concepto de la década de la acción. Pero todo esto no nace, digamos, por generación espontánea, sino que realmente hay una serie de precursores de lo que denominamos la economía de impacto que tienen que ver básicamente con 3 grandes bloques y un driver que además yo creo que los que trabajáis en el BBVA conocéis bien, ¿no? Los 3 precursores son todo lo que tiene que ver con la visión de la ecología, de los movimientos conservacionistas, de la preocupación sobre el cambio climático, sobre la, digamos, la evolución de estos componentes, ¿no? Hay un segundo gran driver que es todos los derechos sociales, digamos, los derechos humanos, sociales que se han ido desarrollando a lo largo de estas últimas décadas que van presionando sobre la agenda pública. Y también hay un tercer driver que tiene mucho que ver con el cuidado de las personas, ¿no? Con cómo se ha ido desarrollando este awareness o esta conciencia que poco a poco va cogiendo más espacio dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros trabajos también, ¿no? Ya se habla de los Chief Happiness Officer y se interiorizan no ya solamente a nivel personal, sino también a nivel empresarial estos conceptos de well-being como también forma de atraer al talento. Pero estos 3 elementos que en los últimos años han ido generando unas determinadas tracciones se juntan y se multiplican con toda la transformación digital que lógicamente contribuye no solamente desde el punto de vista de digitalización de los negocios, sino de cambios radicales en algunos negocios, ¿no?
con toda la desintermediación de las grandes plataformas y cómo todo eso genera un cambio estructural que condiciona y remueve el modelo de empresa, el modelo de economía que de alguna manera venimos heredando desde el siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Todo esto hace que empiezan a emerger una serie de iniciativas, familias, discursos, y entonces hablamos de la economía del bien común, hablamos de la economía azul, de la economía verde, las economías de los colores, ¿no? La economía naranja, de la cultura, y se empiezan a producir distintos modelos o propuestas que tienen que ver con qué es una empresa, qué rol tiene que tener una empresa en el contexto actual, donde vemos en riesgo bueno, pues el contrato social existente históricamente y la situación del planeta, y a partir de ahí surgen distintas iniciativas, ¿no? Esta transformación de la economía además tiene varios elementos, ¿no? Es decir, en primer lugar está el elemento de la academia. Se empiezan a dar premios Nobel a economistas que claramente retan la lógica de la economía tradicional, tanto en una disciplina que en el BBVA se conoce bien, como es el tema de Behavioral Economics, y ahí vienen los premios Nobel de Thaler o de Kahneman, como en actividades económicas relacionadas, digamos, con lo social. Y ahí está Amartya Sen como premio Nobel y algunos otros, ¿no? Por otro lado, el mundo corporativo empieza a hacer declaraciones explícitas sobre tenemos que atender el impacto social y el impacto medioambiental, y esto empieza a ser un elemento ya muy prioritario, ¿no? Que conduce a las formas de reportar y a las métricas utilizadas, y de hecho a la legislación que obliga a las empresas a reportar ese triple balance, ¿no? Como hemos comentado antes, la digitalización y el Human Centered Innovation, ¿no? Que de nuevo en el BBVA yo creo que hay una trayectoria interesante fue muy pionero en todo el tema de Design Thinking y de disciplinas relacionadas con innovación. Todo esto es lo que generan estos elementos de nueva economía, ¿no? Que veíamos antes. Y una de ellas, en concreto, que nos parece muy interesante compartir con vosotros, es B Corp, que es, digamos, una certificación de empresas, pero además de eso es una comunidad. Entonces, si quieres, Cristina. Venga, ahora voy yo. Bueno, efectivamente, como venía comentando Antonio, hay diversos movimientos, ¿no? que se han hecho eco de las necesidades actuales de hacer esta transición hacia una nueva economía, y B Corp es uno de estos movimientos, ¿no? Es un movimiento que certifica a las empresas con propósito, es decir, a aquellas empresas que demuestran que tienen un impacto positivo bien en la comunidad, bien en el medio ambiente. Pero ya veremos después, tiene otras muchas cosas más, ¿no? Este movimiento ya tiene más de 3.500 empresas certificadas a nivel mundial, y en España ya somos más de 100 empresas certificadas. La certificación es exclusiva para empresas. Este es un movimiento que trata de impulsar a la parte corporativa, es decir, las fundaciones o el tercer sector no puede certificarse, porque aquí lo que se busca es un cambio del mundo empresarial. Y bueno, estas empresas, por ejemplo, hemos querido aquí destacar algunas de las más significativas certificadas en España, porque bueno, ya nos va demostrando que efectivamente es un movimiento potente, es un movimiento en el que muchas empresas con relevancia están apostando, porque entienden que es una forma de demostrar que tienen un impacto positivo y que además tratan de ir incrementando este impacto positivo, ¿no? Entre los servicios, por ejemplo, que ofrece B Corp está la primera, que es un poco la más conocida, que es la evaluación de impacto, ¿no? Esta es una evaluación gratuita en la que las empresas pueden entrar y hacer un autodiagnóstico en relación al impacto que tienen a nivel social y ambiental las empresas.
B Corp hace especial, pone especial hincapié en que la certificación no es el único objetivo, sino que esta evaluación sirve a las empresas para estructurar ese plan de acción hacia la mejora de su impacto, ¿no? Otro de los movimientos que tiene es las comunidades B. Aquí en muchísimas ciudades hay comunidades creadas que son de personas, de miembros de la comunidad de B Corp, empresas que forman parte de la comunidad B Corp, se juntan voluntarios de diversas empresas para fomentar el movimiento, para intercambiar buenas prácticas y conocimientos. Y bueno, yo formo parte de la comunidad B de Madrid y tengo que decir que efectivamente es una alianza y una colaboración férrea entre empresas que entendemos que el camino va en la colaboración y que unos a otros nos podemos ayudar, ¿no? Otra parte es el camino, otra de las ofertas que tienen es el camino más B, en la que lo que se hace es juntar a diversas empresas, en general de un mismo sector, para formar a empleados de estas compañías para que puedan ellos impulsar este proceso de evaluación y traccionar, digamos, a sus empresas hacia una certificación B Corp, ¿no? Otra parte, otro servicio desarrollado y que también es gratuito, al igual que la evaluación, es este SDG Action Manager. Esto es una parte que además lo han desarrollado de la mano de United Global Compact, del UN Global Compact, y al final es muy útil porque, como comentaba Antonio previamente, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son hoy ya la base que ha tomado tanto el mundo corporativo como el mundo institucional y el mundo del tercer sector, ¿no? Entonces, lo que hace es vincular esta evaluación de impacto y el cómo las empresas van reportando las distintas cuestiones en materia de sostenibilidad, lo vincula a los ODS y te ofrece un informe sobre el impacto que tu compañía tiene en cada uno de los ODS, y esto te ayuda a priorizar, o sea, a detectar cuáles son los ODS en los que tu compañía afecta y tiene un impacto significativo y aquellos en los que tiene impacto más residual, ¿no? Aquí, pues bueno, vemos que la certificación es el paso siguiente, ¿no?, a la evaluación, y luego también tiene una parte de agenda pública, ¿no? B Corp, por ejemplo, ahora en España está impulsando las empresas con propósito. Ha generado todo un movimiento en todo nuestro país para solicitar en el Congreso que se apruebe una ley para que se tenga en cuenta y se impulse y se favorezca a las empresas que demuestren tener un propósito y un impacto social y ambiental positivo, ¿no? Mañana nos han citado a todas las empresas B Corp y a todos aquellos que creamos en este movimiento a sacarnos una foto delante del Congreso y, bueno, esto demuestra también la potencia que tiene este movimiento como impulsor de temas en la agenda pública, ¿no? Sí, y como continuación, como veis, no solamente se trata de cambiar, digamos, la forma en la que las empresas en sus modelos de negocio miran al impacto que tienen, más allá del impacto estrictamente financiero, sino al impacto social y al impacto medioambiental, sino que esto está conllevando un cambio de mirada también desde un punto de vista del mundo de la inversión. Como comenta Stephanie en el chat, es verdad que la inversión de impacto ha empezado a crecer y a desarrollarse, la inversión socialmente responsable y la inversión de impacto, como miradas diferentes o miradas complementarias a la inversión tradicional, en donde los inversores empiezan a poner foco sobre cuál es el impacto de las compañías de cara a condicionar sus inversiones, ¿no? Este es un cuadro muy interesante que desarrolla la European Venture Philanthropy Association hace unos años y que clasifica de alguna manera la inversión desde el punto de vista del retorno esperado, ¿no? Por un lado, a la derecha tendríamos los negocios tradicionales, ¿no?, en donde se priman las finanzas, aunque puede haber una cierta estrategia de responsabilidad social.
En el otro extremo está puramente la filantropía, ¿no? Donde no hay, digamos, expectativa de retorno. Y en el centro empiezan a desarrollarse los mundos de la inversión socialmente responsable y de la inversión de impacto, que en los últimos años han tenido un crecimiento muy importante y que claramente van cogiendo, digamos, mayor atención a lo largo de estos años. De hecho, en España se constituye el SpainNAV, que es como el consejo. Hay una organización internacional de impulso a la inversión de impacto, promovida por Ronald Cohen desde Inglaterra, y en España hace unos años se arranca el proceso de constitución de esta entidad, que en estos momentos ha ampliado sus asociados y que ha hecho un trabajo muy interesante a lo largo de estos años de cuantificación, elaboración de guías, elaboración de protocolos y de networking entre los distintos actores, donde a SpainSIF, que ya existía hace tiempo, que es la organización que canaliza todo el tema de inversión socialmente responsable, pues se le une ahora esta organización, SpainNAV, que está impulsando esta mirada de la economía de impacto y, por lo tanto, intentar canalizar inversión a este tipo de iniciativas, ¿no? Finalmente, ¿qué es el impacto social, ¿no? Recientemente se ha elaborado a través de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad de Comillas, con el apoyo de algunas fundaciones, un documento que pretende de alguna manera constituir un lenguaje común dentro de este mundo del impacto social y medioambiental. Y aquí os planteamos las definiciones que de alguna manera ha salido de un trabajo de todo un trabajo coral con muchos actores que han estado coordinados desde la cátedra para llegar a una posición común con estas dos definiciones, y luego entramos ya en las métricas de medición. Cristina, si quieres. Venga. Vale, aquí, bueno, simplemente destacar que por impacto social, el think tank que ha generado este informe entendía que había muchísima confusión actualmente entre lo que era la medición de resultados, lo que era la medición de la inversión que se ponía en un proyecto determinado. Entonces decide generar una definición y un consenso sobre lo que es el impacto social, y al final, bueno, la distinción respecto a otras definiciones viene de señalar que es aquel impacto de cualquier proyecto, actividad, programa, política que afecta a las condiciones humanas en el largo plazo. Esto al final lo diferencia en lo que son los resultados, que se consideraría, digamos, el efecto que tiene un programa o política, pero en un momento determinado. El impacto puede ser medible, puede ser negativo o positivo, intencionado o no intencionado, y tangible o intangible. Aquí la idea de impacto social es que en la medida de lo posible podamos medirlo, porque esto es lo que nos va a permitir, oye, revertir aquellos impactos negativos y seguir incrementando las acciones, programas y políticas que generen un impacto positivo, ¿no? Este impacto debe ser medido y gestionado. Para medirlo necesitamos unas métricas consensuadas, que deben de ser consensuadas por los grupos de interés, que nos permitan medir este cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, entrando ya en la parte de medición de impacto, ¿cómo se mide el impacto? Pues en los últimos años han surgido un montón de metodologías, un montón de herramientas, un montón de procesos para medir, que esto lo vamos a ver ahora. Ha surgido la necesidad de medir el impacto porque, bueno, pues por todo lo que venía comentando Antonio de la transición hacia una economía de impacto, nuevas exigencias de consumidores, de inversores. Al final necesitamos métricas y necesitamos datos que demuestren qué impacto tenemos, porque al final estamos decidiendo, pues, como inversores dónde poner el dinero y como consumidores qué tipo de productos consumir, ¿no?
Entonces, aquí de nuevo, hay múltiples metodologías, han salido numerosas metodologías y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que necesitamos saber qué propósito tenemos a la hora de medir. Es decir, no es lo mismo si nuestro propósito en la medición es de cara a la comunicación con un determinado grupo de interés, como son nuestros clientes. En este caso, las métricas deberán darnos impactos que nos permitan comunicar a nuestra audiencia, en este caso los consumidores, los impactos de forma entendible. Si nosotros pretendemos medir los impactos para trasladárselo a nuestros inversores, es muy probable que tengamos que monetizar los impactos. Es decir, por ejemplo, si medimos la huella de carbono, tendremos que monetizar y decirle a los inversores, oye, la huella de impacto que tú tienes ahora, dentro de X años te va a costar esto, ¿no? Entonces, aquí el propósito y el grupo de interés al que vaya enfocado esta medición es primordial tenerlo claro, ¿no? También tenemos que tener claro si queremos medir para contar lo que se ha hecho o queremos medir para establecer objetivos a futuro, ¿no? O para reportar en el momento presente. Son cosas que hay que ir teniendo en cuenta en la medición. Aquí es muy importante también entender, digamos, el flujo hacia la medición de impacto, ¿no? En primer lugar, tendríamos los inputs o los insumos, que son, bueno, pues los recursos de todo tipo que se ponen para generar un programa, una política, etc. Después de estos insumos tenemos el output, que es, bueno, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, de poner estos recursos o este input? Pues el objetivo es desarrollar un proyecto concreto, desarrollar una política, una estrategia. Después viene el outcome, que es lo que conocemos como resultados, que aquí es donde también empieza a... Bueno, perdón, en medio está el producto, pero sí. Después tenemos el resultado, ¿no?, de esta política, de este proceso, del producto. Y esta sería la medición del momento actual, es decir, del resultado que hemos tenido. Yo puedo tener un informe, que hasta ahora se han venido haciendo informes de impactos, que en realidad eran informes de resultados, por centrarse en un momento concreto. Y después viene la medición de impacto, que es esta medición que te permite entender qué impacto has tenido tú en el largo plazo. Esto obliga también a llevar a cabo diversas mediciones en distintos momentos. Aquí también, desde Impact Hub, creemos que es muy importante diferenciar dos enfoques claros de todas estas herramientas y metodologías que hemos visto anteriormente. Hay metodologías que te permiten evaluar tus procesos, tus políticas, tus acciones y tu propia operación en relación con los impactos que se genera. Y hay otras herramientas y metodologías que te permiten medir y cuantificar ese impacto. Por ejemplo, el movimiento B Corp y la evaluación B Corp lo que te permite es evaluar todos esos procesos, herramientas, políticas, digamos, la estructura y el funcionamiento de la compañía en términos de impacto. Es decir, si tus procesos generan o van a generar o generan un impacto, si tus políticas están diseñadas y pensadas para mitigar los posibles impactos negativos e incrementar los positivos. Y luego hay otras herramientas que vamos a ver a continuación, algunos ejemplos que hemos desarrollado, que te permiten medir. En estas herramientas es necesario el uso de indicadores concretos que te permiten luego, indicadores y métricas que te permitan luego, a través de un proceso de búsqueda de similitudes y de análisis de estudios de referencia, que te permitan cuantificar, dar un dato concreto. Aquí enseñamos un poco, bueno, cómo va el flujo, ¿no?, de la medición de impacto. En primer lugar, es muy importante que se analicen dónde están los impactos. Es decir, las empresas, por su modelo de negocio y por su operativa, tienen impactos directos, indirectos e inducidos. Aquí es muy importante priorizarlos, es decir, los impactos directos es los que una empresa genera por su propia actividad. Los impactos indirectos serían aquellos impactos generados por las necesidades de una empresa. Por ejemplo, todos aquellos impactos que se generen en la cadena de proveedores por motivo
de la demanda concreta de una empresa serían los impactos indirectos. Y los impactos inducidos serían aquellos impactos que fuesen sucediéndose en la cadena de proveedores. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Impact Hub tiene un proveedor de bombillas, por ejemplo. Mi impacto directo sería el consumo que yo tengo con esas bombillas. El impacto indirecto sería el consumo, serían los consumos o los impactos derivados de mi proveedor. Es decir, mi proveedor pues, consume materias primas, consumirá electricidad, todo esto para poder abastecerme a mí de bombillas. Y los impactos inducidos serían los impactos generados por el proveedor de mi proveedor y el proveedor del proveedor de mi proveedor, y así sucesivamente. Después de analizar los impactos, es muy importante que se priorice. Es decir, no podemos medir todo, no podemos atacar todo indistintamente. Esta priorización, aquí señalamos los impactos directos, pero no necesariamente la priorización tiene que ser de los impactos directos. Y esto está ocurriendo. Es decir, hasta ahora se ha tendido a priorizar los impactos directos, sin embargo, vemos que muchas compañías, por ejemplo, de servicios o muchas compañías con muchas subcontratas, tienen la parte importante de sus impactos en los impactos indirectos. De todas formas, aquí lo importante es priorizar y para priorizar la consulta a los grupos de interés es algo prioritario. Después, para la medición de impacto, resulta imprescindible tener indicadores o KPIs que nos permitan medir, ¿no? Estas son las métricas de las que hablábamos antes. Es decir, si yo quiero analizar mi huella de carbono, necesito empezar a medir y a registrar los litros de combustible que consumo, así como la energía eléctrica que consumo, ¿no? Esto es alcance 1 y alcance 2 de huella de carbono. Entonces, para poder tener la huella de carbono de mi compañía, sí o sí, tengo que empezar a registrar estos KPIs, estos indicadores. Después ya viene la parte de medición de impacto, en la que yo, habiendo registrado los indicadores o los KPIs necesarios para hacer el cálculo de mi impacto, paso al impacto. Es decir, la huella de carbono es, al final, las emisiones que genero. Para calcular las emisiones yo necesito los litros y la energía consumida, ¿no? Y después yo, además, puedo hablar de impacto cuando, entre otras formas de medir el impacto de la huella de carbono, te hablo del precio del carbono y te digo, o del precio, más bien del precio social del carbono, y te digo, oye, todas estas toneladas que tú emites tienen un coste social de tantos miles o millones de euros, ¿no? La medición de impacto tiene como objetivo la comparación, es decir, para que yo pueda ver mi impacto a lo largo del tiempo, necesito compararlo. Y esta comparación me permite establecer estrategias, establecer objetivos de mejora y metas concretas a alcanzar, ¿no? Ahora os vamos a contar algunos de los casos de medición que hemos tratado en Impact Hub y que nos parece interesante, bueno, pues sacar a la luz aquí, ¿no? Está, por ejemplo, la encuesta global de Impact Hub. Esta es una encuesta que se hace en todos los hubs de la red, donde se miden cantidad de cosas. Se mide desde el bienestar de los empleados hasta el impacto en términos de emisiones, consumo de agua. Se mide la satisfacción de los miembros de nuestra comunidad en relación a sus emprendimientos, se mide el número de proyectos que se han incubado dentro de la red. Estos son métricas de impacto que permiten, en una encuesta global, permiten a Impact Hub hablar de su impacto a nivel global, ¿no? Esto es una encuesta y un informe que se puede ver, que podéis consultar, y aquí creemos que hay muchísimas métricas que son innovadoras y pueden inspirar, ¿no?, a muchas entidades a analizar sus impactos. Después tenemos el índice de ecosistemas de emprendimiento de impacto. Este es un índice que se ha desarrollado entre todos los hubs de la red ibérica y es un índice que nos permite establecer un ranking entre los ecosistemas de emprendimiento de las distintas provincias de España.
Aquí se juntan más, o sea, en este índice tiene en cuenta más de 133 indicadores, se analiza, digamos, la parte de impacto social, impacto medioambiental e impacto económico en la misma línea, sin priorizar uno sobre otro. Y al final, digamos que a través de entender cómo funciona el ecosistema, de ver cómo vibra un ecosistema, nos permite hacer este ranking de resultados por provincia, ¿no? Y nos parece muy interesante porque nos sirve también para detectar, oye, dónde están las buenas prácticas, cómo se puede mejorar el ecosistema de emprendimiento de impacto en una determinada provincia respecto de otras que sean similares. Y de nuevo, esto es algo que podéis consultar en la web y que está muy bien explicada la metodología y de nuevo permite también ver esta medición de impacto, en este caso a nivel provincial y con los ecosistemas de emprendimiento, pero bueno, nos deja ver las métricas, la metodología. Otro de los casos de éxito es uno de los proyectos que se realizaron con Bayer. Ahora luego vamos a ver esta herramienta. Bayer nos contrató para realizar un mapeo de su cadena de suministro, ¿no? Ahora mismo sabemos que la legislación apunta a que sean las grandes empresas las que empiecen a traccionar de su cadena de suministro para que las pymes, sobre todo, que no están tan avanzadas en las cuestiones de sostenibilidad, puedan ir dando pequeños pasos, ¿no? Entonces, Bayer, con el objetivo de neutralidad de carbono a 2030, quiso contratar esta herramienta para poder, en un primer momento, diagnosticar, es decir, hacer una evaluación de cómo estaba su cadena de suministro en relación a este objetivo de neutralidad de carbono. Y digamos que el éxito de esta plataforma respecto de algunas otras, por ejemplo, es que ofrece, o sea, al momento de hacer el diagnóstico y de completar el cuestionario, la herramienta automáticamente te saca un informe de recomendaciones, de forma que tú ves priorizadas las cuestiones que te han sido consultadas y justo al lado vemos las recomendaciones para que las compañías puedan ir dando pequeños pasos para llegar a ser sostenibles, en este caso concreto de Bayer, para llegar a ser neutras en carbono. ¿Cuáles serían esos pasos que pueden ir dando? Otro caso de éxito, por ejemplo, es Glovo. Glovo al final es una compañía que tiene muchísimos proyectos sociales de diversa índole. Todos estos se gestionan a través de Glovo Access y Glovo está haciendo un esfuerzo muy, muy potente para medir este impacto y conseguir generar estrategias para ver, oye, si impactamos más con este proyecto y este impacto es mucho más eficiente, vamos a apostar aquí. Nosotros realizamos todo este proyecto con ellos y digamos que el caso de éxito de este proyecto ha sido la generación de una herramienta interactiva conectada a la base de datos de Glovo, en la que Glovo puede, por ejemplo, ir a analizar su impacto en España con un proyecto dado, por ejemplo, y compararlo respecto de ese mismo proyecto en otro país. Puede analizar una misma entidad qué impacto tiene en diferentes regiones, es decir, más allá, hemos conseguido pasar con Glovo de un informe de impacto a una herramienta que les permite a ellos estar constantemente mapeando y analizando este impacto. De forma que yo soy Glovo y puedo analizar ahora mismo, en el día 15 del mes de noviembre, ver cómo los impactos que han tenido mis proyectos y compararlo respecto a los 15 primeros días del mes anterior, ¿no? Ahora vamos a entrar también ya en Actúa Sostenible. Actúa Sostenible es la herramienta concreta que se desarrolló, que Bayer contrató simplemente la parte medioambiental para conseguir este objetivo a 2030 de neutralidad de carbono, ¿no? Al final, desde Impact Hub hemos visto que
la legislación ya viene obligando a las grandes empresas a ir dando pasos en sostenibilidad, tienen que reportar, tienen que elaborar estados de información no financiera e ir reportando ciertas cuestiones. Sin embargo, las pymes, que son el 99,84% del volumen de empresas en España y que generan más del 66% de empleo, todavía en su mayoría están verdes, ¿no? Y no saben muy bien por dónde atacar el tema de la sostenibilidad y al final todavía la legislación no les es directamente aplicable. Pero ya empiezan a ver cómo grandes empresas, clientes suyos que son grandes empresas, les empiezan a pedir reportes con métricas de sostenibilidad y, bueno, aquí desde Impact Hub hemos detectado la necesidad de traccionar también a estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Estas pequeñas y medianas empresas, pues bueno, hablan de sobrecoste asociado a los cambios en la sostenibilidad, por falta de recursos, por falta de formación y capacitación técnica, hablan de una dificultad en el acceso a financiación. Entonces, nosotros desarrollamos esta herramienta que se llama Actúa Sostenible, que un poco en la línea de lo que comentábamos con Bayer, se trata de una herramienta digital que permite a las empresas hacer una evaluación o un autodiagnóstico sobre la madurez, su madurez en materia de sostenibilidad. Este diagnóstico les ayuda primero a priorizar las medidas y acciones que se deben de implementar y a tener una planificación estratégica sin la necesidad de invertir muchísimos recursos o contratar a personal. Es decir, oye, una pequeña empresa de 10 empleados puede no poder contratar a una persona encargada de medir todas las cuestiones para poder reportarlas y poder acceder a financiación o poder simplemente reportar a los clientes que están solicitando este tipo de métricas, ¿no? Esta herramienta está planteada en diferentes procesos, ¿no? o paquetes, digamos. Hay un primer paquete que es una autoevaluación gratuita en la que le permite al usuario, bueno, tener una especie de termómetro de qué tan sostenible es mi compañía en los 3 niveles, ¿no? A nivel social, a nivel ambiental y a nivel de gobierno. Un segundo paquete sería una autoevaluación más completa, ¿no? Un poco más abordando todas las cuestiones relativas a la sostenibilidad. Y esta evaluación completa te ofrece este diagnóstico que veíamos antes, como en el ejemplo de Bayer, te ofrece un diagnóstico y un informe de recomendaciones con puntos claros y priorizados sobre cómo la empresa, en función del sector y del modelo de negocio, puede ir avanzando y diferencia también entre, oye, lo que es urgente, lo que es prioritario y las cuestiones que son recomendaciones para que, oye, pues puedas generar un valor añadido y puedas ofrecer tus servicios o tus productos con este valor añadido, ¿no? Y después tiene un paquete de horas de asesoramiento, ¿no? Para, pues, más allá del informe concreto de acciones, pues haya una guía sobre pues, cómo se deben de implementar estas acciones o qué herramientas existen ya en el mercado para poder hacer para poder hacer uso de ellas, ¿no? Un segundo paquete sería, oye, pues este mismo paquete 1 que hemos comentado con consultoría enfocada a implementar acciones que sean urgentes, ¿no? Es decir, una empresa puede detectar que su cliente es Bayer y que le está poniendo el objetivo de ser neutra en carbono para 2030. Si mi principal cliente es Bayer, para mí es una urgencia empezar a tomar medidas y a implementar procesos y proyectos que me lleven a la neutralidad, ¿no? Y luego un tercer paquete que es el que poníamos como ejemplo con Bayer, que es, oye, esto no lo vamos a hacer para una compañía, para una pyme, sino para todo un grupo de proveedores, traccionando y generando un plan de incentivos para que todos estos proveedores acompañen a esta gran compañía hacia el objetivo concreto en materia de sostenibilidad marcado por la compañía. Aquí también hemos querido introducir la parte de análisis de materialidad
Por dos cosas. Primero, porque es el primer paso, ya lo hemos venido comentando con la medición de impacto, hay que priorizar y hay que entender cuáles son las cuestiones en relación a la sostenibilidad que nos afectan a nosotros como compañía. Es decir, un proveedor de servicios, para un proveedor de servicios será mucho menos relevante probablemente el tema de las emisiones que para una compañía energética. Y luego también, perdona, este análisis de materialidad, digamos que es lo que subyace a la herramienta Actúa Sostenible. Es decir, Actúa Sostenible tiene en cuenta los sectores y las industrias para priorizar las cuestiones que serían urgentes, prioritarias, relevantes y simplemente recomendaciones, ¿no? Y bueno, hasta aquí nuestra presentación. Yo creo que... Sí, ya por terminar y dar paso a, digamos, a posibles preguntas, efectivamente la medición, la evaluación de impacto de alguna manera empieza a convertirse en una obligación por parte de las organizaciones y de alguna manera, tanto para aquellas empresas de nuevo nacimiento, ¿no?, que nacen en estos momentos desde el emprendimiento, desde la innovación, como para aquellas que necesitan hacer una transición hacia este modelo de sostenibilidad y para hacerlo en un ecosistema que cada vez demanda más este tipo de comportamientos, ¿no? Antes de pasaros la palabra, veo algunos de los comentarios que han aparecido en el chat, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nacho, muy interesante, porque dice, los ejemplos que estamos poniendo tienen una mirada muy hacia la cadena de valor, ¿no?, hacia la cadena de proveedores. Y es verdad, porque de alguna manera es la forma de medir, pero obviamente en la mirada que hay que hacer desde un punto de vista de impacto, los stakeholders, que son los clientes, tienen un peso muy específico. Y de hecho, en el caso de B Corp hay 5 dimensiones que se evalúan. Una es gobernanza, otra efectivamente es el tema medioambiental, otra es el tema de los trabajadores, pero luego también está el tema de la comunidad y el tema de clientes, ¿no? Entendiendo comunidad como el entorno, ¿no?, el contexto. Entonces, es cierto que yo creo que los clientes cada vez más, igual que el mundo de la inversión, cada vez más tiene una presión hacia comportamientos de las compañías que vayan en esa dirección, ¿no?, que vayan en ese contexto y en ese sentido, obviamente, hay que tenerlos en cuenta tanto en la medición, en la métrica y en cualquier proyecto que tenga una mirada de transición de los modelos de negocio hacia la sostenibilidad, ¿no? Y por nuestra parte, no sé si dejamos 10 minutillos para dudas, preguntas que queráis plantearnos y estamos aquí encantados de saber. No sé si se ha notado, pero nos apasiona este mundo del impacto, este mundo de la transformación organizacional y de la transformación de la economía y, por lo tanto, estamos aquí encantados de poder participar en una conversación con vosotros. Dejamos de... Sí, dejo de compartir y así nos vemos. Muchas gracias por toda esta presentación. Creo que también ha gustado y nos están pidiendo si lo van a poder recibir. Así que confirmo que sí. Y eso, pues sí, no dudéis en o bien hacer preguntas directamente vía el chat o podéis directamente también encender vuestra cámara y comunicar vuestras reflexiones de alta voz